Hola, buenas noches con todos. Realmente ha sido una jornada muy fructífera. El día de hoy, bueno, me ha tocado la labor de cerrar la última ponencia. Creo que una labor un tanto complicada después de las ponencias previas, ¿no? Y realmente espero llegar a la expectativa o dar la talla. Desde el Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio de Cusco hemos hecho un estudio de cómo sería la situación de Cusco en el supuesto de que existiera gas natural. La pregunta central, ¿el gas natural reduce la pobreza y dinamiza la economía? Solo alerta spoiler, sí, el gas natural reduce la pobreza y dinamiza la economía. Un poco para poder entrar en contexto, vamos a dar un enfoque, digamos, a nivel de la región. Y acá tenemos datos muy interesantes, ¿no? Si bien es cierto, están basados del 2020 al 2022, podemos ver que en realidad Perú, en cuanto a la conexión de hogares, está alrededor del 18%, ¿no? Casi equiparable a Bolivia. Sin embargo, esto tiende a ser a temas netamente estructurales, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que haya bastante centralismo, ¿no? Entonces, distintos determinantes que hace que justamente nos mantengamos y sea un reto generar toda esta conectividad, ¿no? De alguna manera. Un poco más para centrarnos en Cusco. Acá tengo algunos datos un tanto interesantes de Cusco. Primero, que el PBI per cápita, ¿no? En Cusco está alrededor de 15.000 soles, más o menos alrededor de 1.250 en promedio, ¿no? Prefiero hablar en promedio, dejando en claro que los sueldos más bajos y altos por ahí también se van mezclando. Sin embargo, es una buena línea para medir cómo nos desenvolvemos, ¿no? También tener en cuenta que respecto al 2024, nuestro crecimiento ha sido casi nada, ¿no? Alrededor del 0.8%, lo cual también habla bastante de nuestra economía y en general cómo esto se puede reflejar en oportunidades, ¿no? Para cada uno de los hogares. Otro dato interesante es la población rural y urbana, ¿no? De alguna manera, alrededor del 55% de la población de Cusco es netamente urbana, ¿no? Entonces, eso también implica un reto a la hora de hablar del gas natural, ¿no? En especial si nos centramos en temas como la demanda del gas natural. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es la brecha energética territorial, que ya el anterior panel lo venían comentando, un poco de qué es pobreza energética, ¿no? En específico. Entonces, vemos que realmente, como comentaban, por cuestiones netamente geográficas, el acceso a gas natural muchas veces tiende a ser un reto, ¿no? Sobre todo en zonas como la nuestra, donde es bastante accidentado y la densidad poblacional no es bueno, ¿no? Como en este caso suele pasar en el norte. Entonces, todas estas cosas pueden explicar en realidad por qué hay esa diferencia, ¿no? Sin embargo, también es una opción, citando la ponencia de la mañana, para más que preocuparnos, creo, tomar acción sobre el tema. Entonces, en ese sentido, nosotros nos hemos centrado en estudiar lo que es la pobreza energética. ¿Ok? Bueno, los criterios que hemos usado para determinar la pobreza energética están basadas en Osinerming. Osinerming considera que si al menos de tus ingresos el 10% supera básicamente el gasto que haces en energía, ¿no? Esa energía hablando para cocción, en general para electricidad, realmente estamos hablando de una pobreza energética, ¿no? Y si supera del 30 al 70, estamos hablando de pobreza ya un poco más preocupante y una bien extrema sería del 70% para arriba. Entonces, en ese sentido hemos tomado como corte para entender la pobreza energética aquellos hogares que realmente gastan más del 10% de sus ingresos netamente en lo que es energía.
En ese sentido, acá tenemos un promedio interesante comparando estas tres regiones. La idea de comparar estas tres regiones es también ver, ¿no?, si realmente en base a la experiencia que se tiene respecto al gas natural, realmente se puede hablar de una reducción, en todo caso, de la pobreza, ¿no? Entendiendo la pobreza desde un enfoque mucho más multidisciplinario, ¿no? No solo el hecho de que cueste más barato el gas, sino que sea gas de calidad, ¿no? O en acceso a energía de calidad y que sea una energía continua, ¿no? Entonces, no lo que suele pasar muchas veces en estos escenarios. Entonces, acá podemos ver más o menos el promedio que se tiene del 2009 al 2024 y aunque pareciera que, digamos, Cusco gana o gasta menos, tengamos en cuenta que aquí estamos contemplando el uso de leña, el uso de bosta, que ya no entra dentro del enfoque, digamos, de pobreza tradicional que tenemos, ¿no? Ya que esto tiene implicancias no solo en costes en el corto plazo, sino a largo plazo, como temas de salud, enfermedades respiratorias, el hecho de que sea seguro el gas, ¿no?, y que haya también un acceso continuo. Estos datos están basados en Lenao y a pesar de eso podemos ver que, por ejemplo, básicamente el gas para Lima está en promedio en 6.7%, tomando este promedio, ¿no?, de este corte, y de Ica está al 6.9%, ¿no?, y Cusco está un poco más arriba. Esta es una simulación de lo que realmente implica el gasto, ¿no?, en energía. Y como les volví a repetir, aunque pareciera que realmente Lima gasta más, hay que tener en cuenta que también para que se pueda tener esta pobreza depende mucho del nivel de ingresos. Entonces, en Lima tenemos un nivel de ingresos mucho más alto que lo que se podría tener acá en Cusco. Entonces, no siempre el hecho de que se gaste más o menos, en todo caso, implica que estamos fuera o dentro de la pobreza, ¿no? Como les decía, esto es un enfoque mucho más multidimensional, es un enfoque a largo plazo. Entonces, hablamos de temas como salud, seguridad, ¿no?, en general libertades que se van dando a partir del acceso a mejores servicios, ¿no? Y en este caso es el gas natural. Lo que hemos hecho básicamente aquí es una pequeña simulación de qué hubiera pasado si realmente Cusco tendría acceso a gas natural. Entonces, esta es la tendencia real, ¿no?, en base a los datos del ENAO, ¿no?, que es la Encuesta Nacional de Hogares. Y, sin embargo, un poco para dar respuesta a qué hubiera pasado, nosotros hicimos un corte al 2014, porque bueno, según los archivos técnicos, desde aquí podríamos considerar que más o menos se tiene, digamos, el acceso a gas mejor establecido en tendencia. Entonces, teniendo en cuenta este experimento, por decirlo así, vemos que realmente el gas sí hubiera llegado a disminuir la pobreza. En el siguiente gráfico fue elaborado bajo una metodología diferencia por diferencia, bueno, pero en general podemos ver la línea bajo punteos y esa básicamente sería el gasto en proporción a energía que tendría Cusco en el caso de que realmente tuviera gas natural, teniendo en cuenta que estamos hablando en un solo punto, ¿no? En este caso estamos hablando netamente cocción. Entonces, claramente hay otros factores más que incrementan o pueden incrementar el gasto energético, ¿no?, como puede ser el hecho de calefacción, ¿no?, que claramente se ven en otras culturas que no muy próximas a la nuestra. Sin embargo, esto se ve también por temas de precariedad, ¿no?, no tanto por el tema de que realmente el gas o bueno, el acceso a energía sea mucho más barato. En promedio tenemos entre 2 a 4 puntos porcentuales menos que se tendría, ¿no?, en esta simulación, solo en un punto. Entonces, hablando en más puntos, estaríamos hablando por encima del 15%, ¿no? Sin embargo, en términos relativos, Ica y Lima podrían estar gastando. Un poco para entrar en contexto el gráfico, voy a mostrar el siguiente gráfico, que es pobreza energética, básicamente la población, y un poco vamos a notar que a pesar de eso, podemos ver que hay departamentos que realmente han logrado superar el tema de la pobreza energética. Si nos fijamos más o menos en la línea del 2009,
podemos ver que tanto Lima, con un 45% de pobreza energética, tenemos a Ica con 44% y a Cusco con 41% en promedio, ¿no? Llegamos al 2018, obviamente por el tema de que los ingresos van aumentando, va disminuyendo el tema de la pobreza energética. Llega la pandemia, tenemos un pequeño shock ahí, donde se logra incrementar, y sin embargo, podemos ver que Cusco necesariamente no es que ha avanzado bastante, ¿no? Si comparamos solo con Lima, Lima está alrededor un poco más del 30% básicamente en pobreza energética. Entonces, de alguna manera, ¿qué significa esto? Que a la energía que ellos acceden realmente no tiene implicancias a largo plazo, como lo tiene la leña, por ejemplo, como lo tiene la bosta, ¿no? Y a la vez también es una energía mucho más segura, ¿no? Y sobre todo continua, que es de lo que se trata cuando hablamos de pobreza, ¿no? O poder escapar de la pobreza. Entonces realmente vemos que el gas sí puede reducir la pobreza sin necesidad de, digamos, de estos otros subsidios, que es la otra contraparte que se busca normalmente para el tema de lucha contra la pobreza, ¿no? Entendiendo subsidios como cada uno de los programas sociales que van saliendo usualmente. Ahora, ¿cuál es la implicancia de esto? Bueno, en economía la dinámica es, digamos, más o menos así. Cuando uno empieza a tener menos gasto, lo que tiene es más ingreso disponible. Y ese ingreso disponible permite a uno poder consumir otros bienes y servicios que realmente lo requieren, ¿no? Y al consumir más bienes y servicios, se estimula la oferta, ¿no? Las empresas tienden a ofrecer mucho más y de alguna manera dinamizas porque generas más empleo y este más empleo empieza a generar más ingresos, más consumo y en general se da toda esta dinámica o este círculo virtuoso, ¿no? Que acá lo hemos planteado como las externalidades positivas del acceso energético, ¿no? Entonces, de alguna manera, el acceso a gas natural en este símil claramente hubiera tenido un aporte en la disminución de la pobreza y sobre todo tendría ese dinamismo económico. Un poco más para poderlo ver a mayor detalle, ahí podemos ver nuestro corte en el 2014, del 2009 al 2014 y el corte del 2014 al 2024 en cuanto a ingresos. Y podemos ver, por ejemplo, que Cusco, previo a eso, está en promedio alrededor del 15%, ¿no? Y pasando, digamos, el 2014, que es el corte que tenemos, los ingresos se siguen manteniendo, o el gasto relativo se sigue manteniendo al 15%, cosa que no pasa con Ica y Lima, que son los que representan, y realmente se ve una reducción del 24 al 18%, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso también es muy importante, ¿no? Como les decía, el tema de la seguridad energética o para superar la pobreza energética realmente es relevante. Ahora, ¿esto en qué nos permite? Como les había comentado, no solo dinamizamos la economía, sino también generamos distintas oportunidades, ¿no? El hecho de que haya más consumo y a la vez haya más oferta genera más empleos, ¿no? Y muchos de estos empleos realmente se generan de calidad. En cuanto a turismo, también creo que es un mercado interesante donde realmente el uso del gas puede favorecer o en todo caso puede estimular y puede ser de gran utilidad, ¿no? Sin contar las otras ventajas que realmente tiene este tema de la masificación energética, ¿no? Como es el tema de generar energía, el tema de en cuanto a regalías en general, ¿no? Todo lo que tiene este círculo virtuoso. Ahora, bueno, voy a pasar a las conclusiones, ¿no? Como les decía, el gas, al reducir la pobreza energética, mejora el ingreso disponible, estimula la economía local y reduce las desigualdades regionales. En ese sentido, podemos decir que Cusco sigue en pobreza energética, a pesar de que, digamos, pareciese que el cusqueño gasta menos, pero gasta en energía que no es de calidad, ¿no? Que tiene implicancias en el mediano y largo plazo. Entonces, eso es importante poder entenderlo para poder a la hora de plantear políticas públicas. También
el gas natural reduce brechas energéticas, como lo hemos estado viendo, y el problema no solo es de cuánto se gasta, como les decía, sino de cómo se accede, ¿no? Si realmente el acceso energético es continuo, es seguro, ¿no? Y eso es muy importante. Aparte, el gas dinamiza la economía local, ¿no? Es una consecuencia en la mejora de consumo, ¿no? Que de alguna manera estimula la oferta, la demanda, ¿no? Y se va generando mayor empleo en general. Y Cusco tiene, bueno, el potencial para liderar la expansión de gas, ¿no? Cuenta con recursos, cuenta con distintos sectores que de alguna manera se podrían articular. Bueno, muchas gracias.